Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Sí, mis hermanos en la fe, qué bueno que están con nosotros en este espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Alegre de saber que ya estamos en ese tiempo tan esperado, tiempo de recogimiento, tiempo de reflexión y tiempo de nosotros hacer una introspección, aunque todos los tiempos son buenos, pero si estamos preparándonos para el resucitado, pues tenemos que estar con un corazón pleno, limpio, apto para que Él pueda resucitar también en cada uno de nosotros, ya que nosotros tenemos que ser testimonio de la resurrección del Señor y se nos va a pedir cuenta. Por eso he querido yo hoy invitar a una hermana de comunidad para que nos hable precisamente de ese tiempo de preparación. Pero antes, vamos a decirle a aquellos que acaban de sintonizar que si no pueden, por ejemplo, ver este espacio ahora en vivo, pues pueden ir a la plataforma de YouTube en Jackie MC o Jackie MC y pueden ver todos los programas anteriores que están colocados en la plataforma de YouTube. Igual este también, luego que se transmita, va a estar disponible. Recordarles que estamos los jueves por La Voz de María en el horario de 5 a 6 de la tarde. Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, en el horario de 8 a 9 también los jueves. Y los viernes se pasa el extracto del programa por Radio María Dominicana de 7 a 8. Y estamos también en Global 89.1 online. Nos pueden buscar en Instagram, @rescatandovalores.rd. Vamos entonces a recibir a nuestra querida hermana en Cristo, la señora Miledis Pérez. Un aplauso para Miledis Pérez. Ella pertenece a la parroquia San Juan Evangelista, Rosario de la Aurora. Fréjome, qué nombre tan largo, ¿verdad? San Juan Evangelista, Rosario de la Aurora, Legión de María, Apostolado. También trabaja en la formación del taller de oración y vida, pero sobre todo es una sierva fiel del Señor, que de una vez que yo dije, necesito una persona que me hable de Cuaresma, dijo que sí. Así es que con todos nosotros, nuestra querida Miledis. Muchas Gracias por estar aquí. Gracias, Jackie. Realmente agradecerle ante todo a Dios y a ustedes por la invitación. Amén. De hablar de la Cuaresma. Realmente darle gracias al Todopoderoso porque nos regala este tiempo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Amén, así es. Como dije al principio, a veces nosotros nos preparamos para ir a una boda, a un banquete, a una fiesta, pero muchas veces lo que tenemos que preparar no lo hacemos, que es la parte espiritual, porque no sabemos, como siempre han dicho, ni el momento ni la hora precisa donde nosotros vamos a partir a un encuentro cara a cara con el Señor. Y tenemos que prepararnos. Cada momento que nos regala el Señor, sobre todo este tiempo de Cuaresma, es una preparación para una nueva esperanza que nos aguarda. Así es, así es. Es el tiempo más parecido al de Navidad, porque aquí tenemos una preparación para el resucitado. Y también entonces en el tiempo de Navidad tenemos una preparación para que ese niño también nazca en nuestros corazones. Y qué lindo, porque como quiera va a nacer y va a resucitar en nuestro corazón. Así es. Así se unen, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito entonces de esa preparación que debemos nosotros tener. Este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación, nos llama a nosotros a ir al desierto. Y sobre todo recordar que también Jesús estuvo en el desierto. Sí, y que no es un desierto, y perdona que te interrumpa, a lo mejor la gente va para el Sahara, no es ese desierto. No, claro que no. Es un apartarse. Como dice el Papa Francisco, que la oración es apartarse. Entonces también nosotros estamos llamados a apartarnos como lo hacía el Señor, a vivir esos momentos en la presencia viva de Dios. Amén. Pero sobre todo, sabiendo que somos espíritu y conectándonos a ese Espíritu Santo que es Dios. Amén. Apartarse. Y yo me pregunto, a veces nosotros estamos en tanto ruido y tenemos tanto ruido dentro de cada uno de nosotros que no nos apartamos. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio?
Sobre todo, ese apartarse implica alejarte un poco, sacar ese tiempo de oración que el Señor quiere para cada uno de nosotros, el encuentro vivo con la presencia de Dios. Ese apartarse significa que tú vas a hacer un alto y va a dedicar un tiempo para el Señor. La sagrada media hora, como nos dicen en los talleres de oración y vida, o más tiempo, pero sobre todo un tiempo donde el Señor te hable y tú le puedas hablar. ¿Y cómo yo hago eso? Eso significa que tú tienes que adentrarte más allá, tomar la palabra de Dios, dejar que Él te hable a través de su palabra y orar, empezar una oración. A veces dicen, es que no sé cómo orar. Sí sabemos cómo orar, porque el Espíritu Santo pone en ti esa palabra y te hace decir lo que Él quiere, pero sobre todo te va llevando a ese encuentro con Dios. Y despacio, sin prisa, nosotros nos vamos entrando a esa presencia con una palabra, con una frase. Señor mío, Dios mío, aquí estoy, Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Y nos vamos adentrando a esa presencia viva, a ese encuentro con Dios que necesitamos en este tiempo y siempre. Tú sabes que muchas veces se le hace a algunas personas difícil, sobre todo los que no están en este camino, abrir su corazón al Señor. Y como acabas de decir, a veces hay signos que nos hablan. Tú que me ves y me escuchas, que quizás estás todavía en la duda de estar bajo la gracia o la presencia de nuestro Señor. Todos estamos bajo la gracia del Señor, porque Él nos hizo sus hijos queridos y amados, pero tenemos el libre albedrío de seguirle o no seguirle. Él nos da, como Dios es todo un caballero, ese espacio y para que nosotros decidamos. Entonces, si tú entiendes que no estás muy convencido o convencida de ese encuentro, el Señor te habla, como dijo Miledis ahorita. Y a veces a través de signos, a través de pensamientos, de palabras, a veces, como yo digo, utiliza también a personas Así es. que son ángeles espirituales que el Señor manda y a lo mejor ni lo saben. Puede venir una hermana a invitarte a la iglesia y siento que no haya obstáculo, o sea, que no te cierres a eso, porque a veces con pequeñas cosas cerramos nuestro corazón. Así es. Por eso es tan importante abrir el corazón a esa presencia viva de Dios. Pero ese abrir el corazón implica bajarte, dejar de ser tú para que el Señor sea en ti. Abrir el corazón a que la moción del Espíritu Santo haga en ti conforme a su voluntad. Por eso, abrir el corazón va más allá de decir, sí, Señor, porque implica que tú dejes de ser tú para que Él entre en ti. Y esa es la gracia divina, que el Señor siempre está presto a auxiliarnos. Siempre Él es quien da el primer paso en todas las cosas. Y por eso es tan importante que tú lo dejes entrar. El Señor es un caballero y solamente necesita que tú le des paso. Amén. Y si después que ya nosotros decidamos ir, ¿qué tú nos recomiendas? ¿Cuál sería el siguiente paso de esa persona? Tiene que estar, porque a veces también se da el caso de que hay personas que dicen, yo no soy digna de entrar a la iglesia, o quizás no están bautizados, o quizás el mismo adversario le ponga obstáculos para debilitar ese deseo de ir y recibir. Como, como doctrinada tú en la fe y con la experiencia que tú tienes, ¿qué les recomendaría a esas personas que nos están escuchando de qué hacer en ese momento? Es tan importante congregarnos, vivir la fe con el otro, acompañarnos del otro, pero sobre todo también compartir experiencia en la fe. La fe se vive en comunidad y todos tenemos ese punto de partida, sobre todo ese llamado que nos hace el Señor.
Y ese llamado implica un morir al hombre y a la mujer vieja para dar paso a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús lleva el perdón del Señor, que en este tiempo hablamos tanto de perdón. Y para poder sanar hay que perdonar. Y ya el Señor nos perdonó. Y así mismo como Él nos perdona, Él quiere que perdonemos a otro. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué nos dice? Que perdonamos a los hermanos para que Él también nos perdone. Entonces ya ese perdón el Señor te lo ha dado. Acércate a tu iglesia, acércate a vivir la fe en comunidad, porque el Señor te ha perdonado. Y yo sé que también los hermanos. Así es. Señores, vamos a reconciliarnos con el que todo lo puede. A veces con nuestras propias fuerzas no podemos, pero sí con la ayuda del Señor. No se muevan, que esto sigue interesante, está interesante. Así es que en breve retornamos con todos ustedes. Ayúdanos a ayudar. Puedes apadrinar este programa para su sostenimiento y o anunciándote con nosotros. Cuenta de Ahorros Popular 717-684-799. Con tu donación o pauta comercial podemos expandir el Evangelio a través de su espacio Rescatando Valores. Pues unidos somos más. Para más información, llámanos al número 809-923-7568. Te esperamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con nuestra hermana en Cristo, Miledis Pérez. Estamos hablando sobre el perdón, ese recogimiento, ese cambio de actitud que todos debemos tener para poder llegar, ¿verdad?, a ser santo, porque todos estamos llamados a la santidad. Entonces, hay algunos puntos esenciales que debemos nosotros ahora mismo puntuales, que debemos reconocer. ¿Qué es el perdón? El perdón, la oración, el ayuno, la abstinencia, pero sobre todo también la esperanza. La espera. Mira qué bien. La esperanza. Entonces, hablamos ahorita del perdón, la necesidad que nosotros tenemos de perdonar y ser perdonados. Así es. Usted también decía que el Padre Nuestro lo dice muy puntual. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quiero hacer un alto en eso. ¿Será verdad que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Miledis? En Cristo Jesús, sí. Amén. En el Señor todo es posible. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, yo tenga algo en mi corazón hacia una persona? A veces la otra persona ni lo sabe, porque uno que carga con ese problema. Y esa persona está lejos o esa persona ya partió. ¿Qué yo debo de hacer para poder conciliarme? Lo primero es ponerte en la presencia de Dios. Dejar que Dios sea en ti. Dejar que Dios haga en ti esa obra. Sobre todo de reconocer que Él es Dios. Y muchas veces lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Interiorizar. Porque muchas veces estamos esperando de afuera y es de adentro hacia afuera que se da ese perdón. Y saber que Cristo, que lo puede todo, nos ha perdonado. Y yo siempre digo, no es fácil nosotros orar por aquella persona que quizá nos ha ofendido, pero en el Señor sí. Amén. Y justamente hace 2 sábados daba ese testimonio que yo le decía a una hermana en los talleres, que es difícil, pero en Dios es posible. Orar por aquel que te ha faltado, que te ha ofendido, que quizá ha dicho cosas de ti que no son, pero en el Señor La sí. calumnia. La calumnia, la mentira, el engaño, la falsedad. Pero Dios, que lo puede todo, Amén. nos concede a nosotros esa gracia de perdonar y pedir perdón. Pienso que la esencia viva de la Cuaresma, que es el perdón, nos lleva a sanar, a liberarnos. Pero sobre todo, como dice el Papa Francisco en este mensaje de Cuaresma 2024, que nos dice que el desierto nos lleva a comunicarnos y a darnos esa libertad
de la esclavitud. Cuando no perdonamos, somos esclavos Esclavos de de eso, nosotros mismos. de nosotros mismos. Y estamos llamados entonces a obtener esa libertad que nos la da el Señor. Tú sabes que en días pasados yo quise apoyar una actividad así se hablaba del perdón. Uno de los temas que fue tocado fue del perdón. Y a mí me sorprendió mucho una joven. Ella me dijo que ella era feliz y no perdonaba. Ellos decía, wow, y nunca había escuchado eso en verdad de alguien. Entonces dije, ¿qué habrá en ese corazoncito? Porque es que, señores, hasta desde pequeñita que tú hagas una travesura con una amiga o un amigo que tú le pellizques, que le pegue un chicle, como hacíamos nosotros cuando Eso chiquitos, es. cualquier travesura. Hay algo que se llama conciencia. Y esa conciencia te trabaja cuando uno entiende que no viene del Señor, o sea, no es algo bueno. Entonces, escuchar a una persona que no le hace falta perdonar, eh, me chocó, en verdad. ¿Qué podrá pasar por una mente así, eh? Eh, Todos sabemos que el perdón nos reconcilia, Exacto. pero sobre todo hay algo que yo siempre lo tengo presente en mi vida cristiana, que es el temor a Dios. Para mí eso es tan importante Así es. en mi vida de fe, el temor a Dios, reconocer que Dios es Dios, que Él está en todas partes y que todo lo ve y que necesitamos sanar, liberar, porque sabemos que el perdón sana y libera. Y nos permite ser otra Sí. persona. Cuando hablamos en esta conversación que tenemos de que Cuaresma es el camino de la esperanza, pero es el camino de la vida. O sea, dejamos atrás tantas cosas para nacer. Por eso es nuestra esperanza. La Cuaresma también, ese trayecto desde el miércoles de ceniza hasta la noche de las noches, lleva consigo muchas cosas Así y lleva es. el perdón sobre todas las Sobre cosas. todo, yo pienso que debe haber mucho ego o mucho orgullo el no perdonar, porque fíjate que el perdonar precisamente nos hace a nosotros grandes. Sí, yo sé que es difícil porque hay diferentes tipos de perdón, al final es un perdón, ¿verdad? Pero no es lo mismo que perdonar porque te robaron, ¿qué te digo? Un monedero, a que, por ejemplo, hubo un asesinato. Yo sé que quizás no es lo mismo, no es el mismo Exacto. dolor, pero al final es perdón y al final es descargar esas emociones juntas que nos hacen daño, emocionalmente nos hacen daño. Entonces, no creo yo que una persona que diga que no perdona y que vive feliz, no es verdad que vive feliz. Entiendo que no, que el mismo ego quizás no le hace ver más allá, ¿verdad, Así es. Magalis? Miledis. Sobre todo que tenemos que reconocer y ser transparente en las cosas del Señor. Amén. Como a Él no le podemos engañar y vamos a dormir, nuestra almohada muchas veces está la inquietud. A veces aparecen las enfermedades y no sabemos por qué aparecen, pero el perdón, estamos enfermos cuando no perdonamos. Así Cuando es. tú no perdonas las ofensas, sin embargo, Dios nos perdona cada día, a cada momento y a cada instante. Y como decía en principio, la fe se vive en comunidad y son nuestros hermanos que muchas veces nos ayudan a nosotros liberarnos de lo que llevamos por dentro, de tantas angustias, pero sobre todo nos van conduciendo a un camino de fe. Tú sabes que ahora que tú dices así, que se lleva en comunidad, he escuchado muchas personas que dicen que no necesitan ir a la iglesia, que no necesitan ir a comunidad para acercarse a Dios, que ellos pueden hacerlo desde un rincón de su casa, leyendo la Biblia. Entonces yo digo que debe ser como una parte como hasta egocéntrica, porque quizás tú tienes un don y no, y puedes compartirlo con tu comunidad, ¿entiendes? Y además, entiendo también, y me corrige si no es así, el Señor pudo evangelizar él solo. Sin embargo, él se apoyó en 12 apóstoles. No fue en ningún momento individualista. Y entiendo que una persona que piense así es un poco individualista. Eh, yo considero que es un detalle, es un privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Como tú sabiendo
vamos a decir, hablar del Señor, tú no lo haces, porque pecamos de omisión y comisión. Y cuando el Señor sobre todo te da los dones, no son para ti. Los carismas no son para ti, son Así para es. ponerlo al servicio de nuestra iglesia. Ujú. Y lo más importante es ir a nuestra Santa Eucaristía. Yo pienso que eso para mí es sagrado. Ahí se vive la fe. Pero lo más importante es que tú eres partícipe de ese momento en la cruz. Así es. Tú eres testigo de ese momento. Y es un momento tan solemne, tan hermoso que el Señor nos regala. ¿Cuántas personas, quizá otras congregaciones, no tienen ese privilegio y nosotros lo tenemos como cristianos católicos? Congregarse, como le decía anteriormente, vivir la fe. Claro. Y qué lindo se vive la fe en comunidad, porque alguien te evangelizó a ti, pero también te toca a ti evangelizar a otros. Así es. Y esa fe que nosotros tenemos cuando se vive en comunidad, cuando se reúnen todos los hermanos, cuando hablamos del Señor, uno siente esa emoción, esa alegría, ese gozo, sobre todo ese gozo. Y sobre todo, ese gozo que uno siente, como usted lo acaba de citar, pertenecer o ser parte de ese sacramento en ese momento cuando el Señor desciende, ese momento sacramental, que muchas veces no tenemos esos ojos espirituales para ver lo que pasa, pero sí sabemos que en la consagración del pan, el Señor siempre está presente, pero sobre todo más en la consagración del pan y el vino, así como Él lo dejó instituido, precisamente el Jueves Santo, de ahí viene, de la institución de la Eucaristía. Cuando estuvo reunido con los 12 apóstoles, pues Él estuvo él dijo, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, y el que coma y beba de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna. Alguien me dijo a mí, pero entonces si es así, Judas, que pecó, que por aquí, que por allá, pero Judas no estuvo ahí presente. Ya Judas se había ido a traicionarlo. Precisamente fue una persona que dijo, pero todos estamos llamados a comer el pan. No, hay que estar en la gracia del Señor. Hay que hacer el acto de penitencia, la confesión, ¿verdad? Así es. Para nosotros entonces poder recibir, que no es a todo el mundo ni un pedazo de pan cualquiera, sino es un pan ya consagrado. Sí, el cuerpo El cuerpo de Cristo. Entonces, para nosotros poder tener ese cuerpo de Cristo dentro de nosotros, debemos estar preparados. Incluso hasta en la hora hasta el tiempo de comer algún alimento antes de, no puedes recibir así. Eso fue lo que me enseñaron a mí, al menos en el catecismo. Sí, así es. ¿Verdad? Una hora antes, sin ingerir algún alimento. Así es que vamos. Mira qué bien estos tipos de programas porque vamos aprendiendo cada día más. Señores, no se muevan, nos debemos a una pausa, pero retornamos de inmediato. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio Rescatando Valores. Confírmame si ya te suscribiste al canal Jackie MC o Jackie MC. Espero también tus comentarios. Si hay algún tema que tú quieras que nosotros podamos aquí impartir, pues déjalo colgado en el espacio de los comentarios. Seguimos aquí hablando con Miledis Pérez. Miledis, estamos hablando antes de hacer pausa sobre la importancia que es perdonar, pero de esa importancia de perdonar vamos a hablar sobre un testimonio de vida relativo al perdón también que ella quiere compartir con nosotros. Adelante, así es, Jackie. Yo desde pequeña estoy, gracias a Dios, en la iglesia. Sin embargo, en ese transcurrir de mi infancia, yo sentía mucho resentimiento con mi padre, sobre todo cuando uno, quien está a cargo de la crianza es la madre. Y yo siempre decía, pero ¿por qué mi papá no me busca? ¿Por qué? Iba creciendo con todo ese resentimiento. Perdón, ¿viene de una familia disfuncional? Así es, Okay. Así es, con mi abuela, mi madre, mis hermanos, mi tío. Pero sin embargo, en esa misericordia divina, en esa gracia divina, llegan quienes me evangelizaron. Apenas con 10 añitos, llega el padre Samuel Ascona y llega Casilda Ávila.
Y gracias a ellos me enseñaron a mí a un Dios vivo, a un Cristo vivo y resucitado. Y en eso yo creo. Y en ese proceso empezó todo ese sanar, de ver a mi padre de otra manera, de considerar que, que yo soy hija de Dios. Y ese ser hija de Dios es que me hace reconciliarme. Pero vamos a hacer un paréntesis ahí, Ok. para que las personas puedan entender, aunque viene de una familia disfuncional, usted no se crió directamente con él, No. él tenía otra familia. Es bueno que me abunde un Ok. poquito para que la gente pueda entender un poquito más. Así es. ¿Qué pasa? Yo veía que la familia que tenía mi papá tenía todo lo que nosotros no teníamos. Un Vamos a primer de- matrimonio, un segundo matrimonio. Ajá, un segundo matrimonio. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser si nosotras somos, por ejemplo, todas niñas y él solamente tenía niños? Yo siempre decía, se supone que él tiene que prestarnos más atención a nosotras. ¿Cuántos hijos eran ustedes? ¿O Tres, son? tres niñas. Tres hembras. Ajá. Y, Y cuatro y varones. cuatro varones del segundo Así matrimonio. es. Bueno, Ok. ahora ya somos cinco varones son, perdón. Ok. Y yo siempre veía eso, y incluso yo le exigía a él y le reclamaba. ¿Usted es la mayor? Sí, así es. Ok. Yo les reclamaba, pero quizá al uno ser tan niño, a veces uno no entiende muchas cosas, pero gracias a Dios, ese llegar a la iglesia a los 10 años, eso me permitió realmente ir viendo a mi padre de otra ¿Desde manera. qué edad entonces él se fue de la casa? ¿A Eh, partir de qué edad? bueno, mi mamá me dice que yo quizá tenía 1 año. O sea que usted se crió sin esa Así figura es, sin paterna. esa figura paterna. Ok. ¿Ve? Entonces, lo importante es que somos hijos de Dios. Y cuando tú reconoces que mi padre también es hijo de Dios, lo importante es nosotros reconocer que todos somos hijos e hijas de Dios Amén. y que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Aún de aquellos que están privados de libertad, aquellos Así. que son asesinos, que bueno, que no podemos nosotros hasta caer en eso sin querer. O sea, no nos toca a nosotros juzgar. Y también ellos son hijos de Dios. Así es. Yo pienso que todo está ahí, en reconocer que aquel que no hace algo es hijo de Dios y que uno ponerse en el lugar de Jesús y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por ejemplo, en los talleres se nos trabaja bastante eso. Cuando alguien te hace algo, ¿qué haría Jesús? Y así oramos nosotros al modelo de Jesús. ¿Qué haría Jesús Ujú. en tu lugar? Es difícil, pero no imposible. Es muy difícil. Es difícil. Y por eso he tenido que dar tanto ese testimonio de mi padre, porque en muchas ocasiones, sobre todo en los retiros, yo trabajo en retiro con niños, con adolescentes, pero también trabajo con adultos. Y uno se Ok. encuentra siempre esa situación. Y lo más importante es cuando tú vives la experiencia, es que tú puedes decir. Amén. Y bueno, ya a esta altura me imagino que ha habido una reconciliación con su Ay, padre. hace muchos años, claro que sí, hace muchos años. Por eso es para mí tan importante quienes evangelizan. El seguimiento que dan nuestros evangelizadores es tan importante, porque cuando ellos te dan ese seguimiento, es para toda la vida. Así es. Por eso los evangelizadores son para toda la vida. Amén. Amén. Eso es importante. A veces nos cuesta, señores, mucho trabajo en nosotros poder perdonar. Pero, o por ejemplo, en el momento te pasa algo y uno hace mucha ira, ¿verdad? Y luego como que uno se calma y dice, Señor, en tus manos estoy. Y eso se lo aconsejo yo a ustedes. En tus manos estoy. Cuando yo nací, yo me llevo de eso. El mundo estaba hecho. Me voy a ir. No es que eso quite responsabilidad, pero en verdad es así. Nosotros vinimos al mundo y ya todo estaba hecho y a veces nos cuestionamos tanto y todo lo dejamos en manos del Señor. Y desde que dejamos las cosas en el mano del Señor, todo como que se soluciona y coge su rumbo. Y a veces hay cosas que el Señor permite, quizás para nosotros crecer también. Así es. Y luego, más adelante, entonces nos damos cuenta cómo el Señor ha trabajado en nosotros. Y muchas veces trabaja en el ego, muchas veces, bueno, Dios es que sabe nuestras debilidades. Solamente dejarnos poner en la mano de Papá Dios y Él hace todos los demás.
Me gustaría que me comparta otro testimonio, ¿verdad? Eh, Vamos a Así aprovechar a es. Este es Miledis. bien reciente, este pasó no hace, quizá en una actividad que teníamos en nuestra parroquia, se dio una situación de una hermana que dijo algo. Yo en el momento, porque uno reacciona, humanamente tú reaccionas, Sí. pero luego que en ese apartarse, que para mí es tan importante, sobre todo en la primicia del día, en el encuentro con el Señor, que ahí yo lo escucho, le hablo, y en ese diálogo siempre yo les pongo al Señor todas mis cosas. Yo le decía, yo voy a hablar con ella, porque quizá ella está empezando, y lo más importante es tú saber corregir. Pero ¿cómo así? Voy a hablar con ella, pasó Sí, algo. sí, Ajá, hágame la hermana, hágame la anécdota claro que primero sí, para poder. la hermana dijo algo, una Una palabra de hermana. esa, Ujú. de compuesta, Ajá. fuera de contexto, sobre todo porque para el Señor no estamos cansados. En las cosas del Señor uno como que no dice, wow, estoy extenuada, no, porque el Señor no, es nuestro descanso. Y realmente fue una palabra bien puesta fuera de contexto. Y nada, yo lo que hice fue Una apartarme hermana de la comunidad. de la comunidad. Ay, ay, ay. Sí, y yo, incluso yo pensé, wow, yo nunca había escuchado eso. O sea, porque siempre hay algo que tú dices, bueno, yo tengo tanto tiempo y no había escuchado esa palabra en este contexto. Ok. Y ese día oré, sobre todo le oré al Señor para que ella tuviera la apertura, al igual que yo, y conversé con ella. Le dije, tú estás empezando. Quizá otra persona que te escuche lo que tú dijiste va a reaccionar de otra manera. Y entonces ahí hablamos, nos abrazamos y ella me dijo que gracias. Que gracias, porque eso es lo importante. Por Sí. eso siempre yo he dicho que el Espíritu es un solo. Lo importante de la oración, que tú ores, que hable con el Señor, porque el Señor prepara al otro Claro también, que sí. para que reciba también ese perdón. Porque nadie que está atado a un no perdón puede estar tranquilo. Así es. A mí me duele mucho que no nos podemos callar, señores. Sé de personas que guardan resentimientos. También sé que la conciencia te habla. A veces Así es. somos nosotros mismos, me voy a poner en primer lugar, que hacemos cualquier cosa que sabemos que no está bien. Entonces después queremos como justificarnos y buscar la forma de que el otro nos perdone, pero tampoco entendemos qué es lo que pasa. Fulanita me dejó de hablar, pero quizá fue por tal cosa y se ponen a hacer conjeturas, ¿verdad? Entonces, si tú sientes la necesidad de que el otro no te habla por tal o cual razón, no lleve eso en tu corazón, que el otro no lo sabe. A lo mejor el otro está feliz y ni cuenta se ha dado. Jálalo. Jackie, ¿qué pasa? Que tú hace mucho que no me hablas. ¿Pasa algo conmigo? ¿Hice algo mal? ¿O fue por tal motivo? Por ejemplo, porque a veces sabemos, somos medio embromoncitos, Sí, ¿verdad? sí, así Sabemos que es. hacemos la cosa mal, entonces quiere que el otro como quiera te caiga atrás. Señores, sea el otro o no culpable, vamos a hablarlo, a sentarnos, somos hermanos. Y eso no le luce sobre todo a las personas que estamos dentro del camino. Así es. A veces nosotros estamos dentro del camino y en verdad con nosotros mismos es que debemos nosotros dar ejemplo de vida. Y no parece ser así. Somos muy atacados dentro de la iglesia, pero también nosotros tenemos que estar dando ejemplo dentro de la iglesia. Somos el ojo del huracán, como lo dije en otro programa, que cualquier cosita ahí, tú Así sabes, es. pero pidiéndole siempre al Señor, porque somos humanos, discernimiento, y tratar de tener esa alma libre, pura, tranquila, Así sin es. dolor, para que entonces Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y nosotros poder dar a los demás. Así es, así es. Y qué bueno, ese Espíritu Santo. Él es que nos conduce al desierto, como lo hizo con el Señor, pero nos conduce al desierto para fortalecernos Así en es. nuestro espíritu, para darnos esa presencia y esa gracia del Señor. Y que para que al igual que el Señor, nosotros podamos resistir el mal, así como nos dice el Padre nuestro.
el Señor nos fortalece para que podamos resistir el mal. Y en este tiempo de preparación hemos hablado mucho, Jackie. Hemos hablado de la oración, hemos hablado del perdón, pero también hay un puntico que debemos de traerlo, el ayuno. El ayuno. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero si yo no puedo ayunar de comida, podemos ayunar de tantas cosas. Así es. De palabra podemos ayunar, de atenerte a decir alguna cosa que en ese momento no lo deba de decir. Pero sobre todo, el ayuno, una ofrenda agradable a Dios. Amén. De eso vamos a seguir hablando después de esta breve pausa. Ustedes no se muevan, continuamos. Ayúdanos a ayudar. Puedes apadrinar este programa para su sostenimiento y o anunciándote con nosotros. Cuenta de Ahorros Popular 717-684-799. Con tu donación o pauta comercial, podemos expandir el Evangelio a través de su espacio Rescatando Valores, pues unidos somos más. Para más información, llámanos al número 809-923-7568. Te esperamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues ya estamos en la recta final de este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Yo espero que se suscriban al canal de YouTube en Jackie MC o Jackie MC. Señores, hoy hemos tocado varias cosas. Hablamos del perdón, ¿verdad? El testimonio del perdón. Hablamos de la importancia que es la oración. Y bueno, ahora nos toca hablar un poco del ayuno y de la esperanza. Recuérdense que también el Señor se fue al desierto, porque todo parte de ahí. Es como yo siempre he dicho que la Biblia es una biografía para que también nosotros podamos repetir y hacer las mismas cosas y guiarnos. Eso es una guía de vida. Entonces el Señor se fue al desierto, a ese desierto que nuestra hermana dijo al principio, ese desierto con el Señor. También Él ayunó para poder soportar. Y entiendo que así mismo nosotros para poder fortalecer, recuérdense que en una de las palabras de la Biblia, en un versículo, Él dice en sus apóstoles, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le estamos orando a estas personas, así llanamente lo estoy diciendo, y no se van los demonios. Y Él dijo, hay demonios que se van con ayuno y oración. Así es. Díganos, Miledis. Así es, con ayuno y oración. Yo soy de ayuno. Y no ayuno para adelgazar. No. Pero ese ayuno debe de ser de una ofrenda agradable al Señor. Que tu ayuno sea una ofrenda agradable al Señor. Porque como lo dice Jesús, vístete, arréglate, para que no se enteren los demás que tú estás ayunando. Para que sea el Señor que se entere de lo que tú haces. Pero ese ayuno se puede hacer de tantas cosas. Así es. De palabra. Hay palabras que muchas veces decimos. Vamos a hacer un ayuno de silencio, un ayuno de adorar al Señor, de ir al Santísimo. Qué experiencia tan hermosa en esta Cuaresma, que tú puedas hacer un ayuno de adoración, pasarte horas delante del Santísimo. Ese es un ayuno. Pero también tú puedes ayunar de visitar al enfermo, de estar con tu hermano. El Papa Francisco nos habla en esta Cuaresma de la solidaridad, de estar con el otro, sobre todo en este camino sinodal, de acompañar al otro. Pero también tú puedes ayunar, que si alguien se quedó atrás, tú puedes ir a buscarlo. Entonces, el ayuno va más allá de la parte física. Como tú decías, Jackie, en un momentico, cuando el Señor decía, es que es con ayuno y oración. El espíritu, tu espíritu, el mío y el tuyo, se fortalece a través de la oración. Se fortalece muy diferente a cómo se fortalece el cuerpo. Entonces, es necesario también mortificar un poquito al cuerpo. Porque a veces el cuerpo es que nos hace caer. Y Jesús en ese desierto, fueron muchas las tentaciones. Tú y yo también somos tentados. Y por eso necesitamos fortalecernos en el ayuno, en la abstinencia,
Todo esto son propicios para este tiempo que nos trae la cuaresma, que nos trae el ayuno, nos trae la oración, la abstinencia, la limosna, también. Así como nos dice el Señor, ella dio todo lo que tenía. Y yo te pregunto a ti, ¿tú das todo lo que tiene para el Señor? Porque a veces somos tacaños para el Señor. Claro que Nos sí. cuesta levantarnos y orar y estar delante de esa presencia. Pero el mismo Pedro dijo en la transfiguración, qué bien se está aquí. Y créeme, qué bien se está en la presencia del Señor. Por ejemplo, yo estuve en el desierto en estos días, así le llamamos cuando pasamos horas, aproximadamente de 5 a 6 horas, estuvimos en el desierto a sola con Jesús. Y es una experiencia hermosa, porque yo siempre digo, cada tiempo es diferente, cada cuaresma trae consigo sus razones, pero sobre todo, cada cuaresma, cada tiempo que tenemos nosotros en esta Santa Madre Iglesia Católica, trae sus cosas. Y el Señor, que es un caballero, Él no se deja esperar. Cuántas cosas hermosas, maravillosas me han pasado en esta cuaresma, que todavía estamos en el inicio, pero que se va encaminando. Claro. Y uno se sorprende. Yo decía, Señor, tú siempre me sorprendes, porque no fue lo mismo vivido el año pasado. Por ejemplo, ese desierto de 6 horas, pero lo más maravilloso, un retiro de 5 a 6 días, que yo decía, Wow. bueno, Señor, pero... y el Señor se encarga de hacer las cosas. Entonces, ese ayuno lleva consigo esa ofrenda al Señor. A veces somos tan mezquinos, mi ladies, con nosotros, con nuestro tiempo y no tenemos tiempo, pero el mejor tiempo es pasarlo en compañía de Jesús, que al final es el que nos va a moldear. Si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, como usted dice, vamos a ver que todos los tiempos son diferentes. Vamos a recibir cada gracia, cada don, porque el mismo tiempo y la misma reflexión te lleva. No es que la iglesia te cambia, no. Uno mismo a conciencia, porque el Señor va trabajando con tu conciencia, uno mismo va dejando cosas que uno siente que no son del agrado del Señor. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las prendas y yo he ido soltando poco a poco, ¿no? Y entonces el Señor como que me duele. Por ejemplo, si un reloj, ay, qué dolor de brazo, qué dolor de brazo, qué dolor de brazo. Y hay que aprender, señores, a percibir los signos. Si hay algo que te está molestando tanto, puede ser que el Señor te esté diciendo, óyeme, no me gusta eso, quítatelo. Así es. Y entonces uno tiene que tener esa receptividad espiritual que muchas veces carecemos de ella. Si tú ves o estás enfermo, que algunas pastillas o está medicada no te permiten varias horas en oración, ¿verdad? Pues entonces ofrece cualquier sacrificio que tú hagas al Señor. Por ejemplo, tengo a mi mamá enferma, hazlo con amor. Llévala al médico con amor, como tú decías. Hay gente que hace un sacrificio grandísimo los Viernes Santos, no comer carne, pero después se dan una llenura de otras cosas. Así es. Y está bien que no es lo que entre por tu boca lo que te hace daño, es lo que sale de tu boca. Pero ¿qué va a salir? Yo recuerdo siempre el Padre Antonio que dijo, si tú te alimentas de droga, ¿qué te va a salir por el cuerpo? Ahora, si tú te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué tú vas a transmitir? ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos, señores, a ponernos ya para finalizar, aunque tenemos que tocar el tema de la esperanza. Vamos a hablar un poquito de la esperanza ahora y luego hacer una oración final, que al principio pues no pudimos hacerlo. Así es. Sobre todo este recorrido que nosotros hacemos de 40 días, al igual que nuestro Señor Jesucristo, trae consigo una esperanza. Sin embargo, ese camino tiene tropiezo, tiene piedras, tiene caída, tiene latigazo, Así es. tiene salivazo, tiene corona, tiene cruz, tiene subida al Calvario, pero traen consigo una esperanza. Así es. Y esa es nuestra esperanza para nosotros los cristianos católicos. Ujú. Llegar a la vigilia pascual, la noche de la noche. Qué hermoso ese día donde el Señor resucita, pero también nosotros.
Así que todo este recorrido, 40 días, iniciando miércoles de ceniza, pasamos por el desierto, pasamos por el ayuno, por la limosna, por la oración, pero sobre todo nos trae una gran esperanza. Y léase que no es solamente este tiempo, ahora se enfatiza más. Así es. Pero todos los tiempos es para nosotros vivir en un constante ayuno por el Señor, en una constante penitencia por el Señor, en un constante dejarse usar por el Señor. Así es, sobre todo cada tiempo lo que nos hace a nosotros es renacer del agua y del Espíritu de Dios. Es la oportunidad que nos da el Señor de tú revisar cómo tú estás en esa oración, en esa intimidad con el Señor, en ese diálogo, pero sobre todo en la escucha. Para conocer al Señor hay que convivir con Él, Amén. Hay que estar con Él, hay que dedicarle tiempo al Señor. Amén. Así es. Entonces ahora sí vamos a ponernos en manos de Papá Dios, y tú que estás del otro lado de la pantalla, quiero que cierres tus ojitos y también recibas estas palabras de bendición para ti. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuya es la gracia, la misericordia y el poder. A ti te damos gracia, amado Dios, porque tú nos has llamado desde antes de nacer para ser hijo e hija tuya. A ti te debemos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios absoluto, un Dios de misericordia que cada día nos perdona, nos llama por nuestro nombre, ese que tú tienes en la palma derecha de tus manos, Señor. Ese nombre, Señor, grabado para cada uno de nosotros. Y en este tiempo de preparación, en esta oportunidad, en esta gracia que tú nos das, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos concedas la valentía de perdonar, de pedir perdón de corazón, de ser transparente ante ti y temeroso de tus mandatos, pero sobre todo, Señor, de tener un corazón contrito y humillado para ti, para que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Para salir como lo hizo María, que ella salió de sí para que tú hagas en ella, para que seamos dignos, merecedores del trono de la gracia, para que vivamos en adoración perpetua ante ti, Señor, reconociendo que solamente tú eres Dios, que tú eres nuestro hacedor, nuestro creador, y que nosotros somos tus hijos. Bendito y adorado seas por siempre, mi Señor. Gloria y alabanza a tu nombre santo y eterno, Señor. Oh, gloria eterna, tú que eres santo, poderoso y eterno. Tú nos llamas con amor eterno, Señor, a adorarte y alabarte. Oh, bendito eres, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te da gracia por siempre, porque solamente tú eres merecedor de la gracia. Te damos gracias, Señor, por todos tus hijos, Señor, por aquellos que no quieren reconocer que solamente tú eres Dios. Y te pedimos perdón, Señor, por esta humanidad, Señor, que se ha alejado de ti. Pero tú nos llamas, Señor, a seguir caminando hacia ti, a no detenernos, a obrar en tu nombre, pero sobre todo a llegar donde tú quieres que lleguemos, a través de tu palabra. Hacer de tu palabra, Señor, ese alimento espiritual que alimenta nuestro ser espíritu. Oh Espíritu Santo de Dios, bendito y adorado seas por siempre. Oh Espíritu Santo de fortaleza, de paz, de unión, te damos gracia porque tú nos haces hablar en el nombre poderoso de Dios. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Bendice Señor a todos los televidentes, Señor. A cada uno llegue, Señor, tu gracia, tu poder,
tu perdón, pero sobre todo tu misericordia. Amén. Amén. Que así sea. Señores, ya con esta hermosa oración muy espiritual, vamos a concluir este espacio hasta una nueva entrega. Espero que asimismo se lleven ese gozo y que sean misericordiosos como el Señor también es misericordioso con cada uno de nosotros. Hasta una nueva entrega. Dios les bendiga muchísimo. Miledis, gracias. Gracias por haber dicho que sí como la madre y estar con nosotros compartiendo tu testimonio de vida. Dios te bendiga en abundancia. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Cuídense mucho. Bye bye. Bye. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.